Estamos de vuelta, nosotros en piso, compartiendo con ustedes la mañana soleada, realmente un muy bonito día el que estamos teniendo el día de hoy. Amén del frío, con una temperatura de 5 grados, sensación térmica de 2, arrancábamos hoy hace una hora. Estamos ya viendo cómo va a subir un poco más la temperatura y los próximos días en la semana, según meteorología, también nos mencionaba de que vamos a tener días un poco más cálidos, no tan cálidos, pero sí menos frío del que tuvimos también en estos 2 días de esta semana. Estamos ya en una entrevista que queremos justamente compartir con ustedes. Vamos a hablar con don Ricardo Prieto de la Cámara Paraguaya de Blockchain. Paraguay a la vanguardia prepara el pagaré electrónico en blockchain soberana con seguridad jurídica sin repudio. Es un poco el tópico también de la conversación que vamos a tener actualmente con Ricardo. Ya hemos hablado en otras oportunidades de este proceso y queremos ver también la evolución como tal. Gracias, Ricardo, por tu tiempo. Gracias, Juan Pablo, por la invitación. Aquí estamos para seguir tocando el tema. ¿Cómo está el proceso? De la última vez que nos encontramos a dialogar, ¿cómo ha ido un poco el proceso de lo que es esta implementación de los pagarés electrónicos? Entendiendo que viene de la mano después de un gran problema que se ha tenido con este tema de el descubrir cómo se han manejado los pagarés y que se ha planteado una alternativa de ponerlos en forma digital, ¿no? Correcto. Bueno, el tema del pagaré surge, siempre decimos que del caos surge digamos, la regla de corregir las cosas. Es así. Y entonces en ese punto nosotros tenemos dos escenarios. Desde la Cámara Paraguaya de Blockchain nosotros trabajamos con la tecnología blockchain para desarrollar soluciones. Nosotros no trabajamos con criptomonedas. Ese detalle siempre aclaramos. Bien, desde ese punto de vista el pagaré tiene dos escenarios. Un escenario en el que está el tema del problema de la mafia del pagaré, correspondiente a los pagarés en papel. Y por el otro lado está ya la ley 6822/21 que permite la creación de documentos, documentos digitales, nativos digitales, que tengan que ver con, como ser, en este caso, un instrumento de crédito como es el pagaré y cualquier otro tipo de instrumento de crédito. Entonces, nosotros en principio en la Cámara estábamos trabajando para lo que es la ley 6822 y crear el pagaré electrónico en blockchain, por una cuestión de diseño de lógica. No era una cuestión para solucionar ese tema, que cuando surgió, bueno, ahí también nosotros pasamos a tener una solución, lo planteamos en el Congreso, de tal forma que se pueda crear una solución alternativa con disposición transitoria para solucionarle a la Corte este problema, porque este es un problema de la Corte. No es un problema del sector civil, ¿verdad? Sino afecta al sector civil, pero es de la Corte porque se descubrió que dentro están todos involucrados. Bueno, en este punto nosotros lo que hacemos es tratar de que la tecnología blockchain siga aportando la seguridad de tal forma que los documentos que son pagaré en papel se puedan digitalizar, que puedan tener un número único, universal, y a partir de ahí dentro del juicio pueda correr con ese número de tal forma de que ese pagaré, una vez que sea resuelto, ya pueda terminar su ciclo de vida y no volver a otro nuevo ciclo de juicio, que es lo que está pasando o lo que estaba pasando cuando no tenías el número. Porque eso también obedece al sistema anterior que todavía de cierta manera se sigue implementando en algunos casos, que es el tema papel. Claro, el tema papel, no te olvides que tenemos nosotros una ley que creo que es el 6562, que es la ley de papel cero. Sí. Por lo tanto, el gobierno, en todo el sistema del Estado, tiene que estar saliéndose del concepto papel. La Corte tiene una acordada para operar con el expediente electrónico ya de hace muchos años, lo cual es interesante, pero sigue dependiendo de digitalizar o escanear el documento original. Entonces, lo que permite la 6822, la ley 6822, es empezar ya con documentos electrónicos nativos con validez jurídica. Es diferente. No se olviden un detalle. Yo puedo tener un título de propiedad de mi casa en papel, como hoy funciona, y yo digitalizo eso y tengo dos documentos, uno electrónico y uno en papel. Bueno, esa no es la idea. La 6822 lo que dice es eliminar el papel y que todo nazca digital con validez jurídica, entonces ya no dependo del papel. Entonces cuando nos vayamos a un juicio, a un litigio, el juez también no va a pedir más traer a la vista el papel, va a traer a la vista el documento original creado de forma electrónica. En eso estamos pasando. Ahora, ¿cómo está el proceso de implementación? Bien, la ley 6822 es una ley especial. ¿Por qué? Porque involucra efecto jurídico en base a tecnología. Por lo tanto, no podés hacer un go-to-market de la noche a la mañana. Claro.
Entonces necesita su proceso. Nosotros manejamos 4 fases para este tipo de cosas y es también un proceso que nosotros lo estamos exportando a nivel internacional. Es decir, la fase 1 es un laboratorio alfa y la ley juntos, simultáneo. Y nosotros somos sui generis, porque primero salió la ley y después nosotros terminamos desarrollando la tecnología blockchain soberana que va conectado con esa ley. Entonces nosotros nos tomó 4 años todo ese proceso de fase 1. Ahora estamos entrando en la fase 2, que es el sandbox regulatorio. Eso hay que sacar, el sandbox regulatorio. Estimamos que en 90 días tendría que estar ese sandbox regulatorio. Estuve hace un par de semanas en el Congreso, en la audiencia pública, justamente el mismo día se hizo sobre el tema de ciberseguridad y también sobre inteligencia artificial, la versión de diputados, porque hay una versión en senadores también que en estos días iban a hacer una audiencia pública al respecto, y que estaban hablando sobre el tema de, por lo menos desde MITIC, plantear un sandbox. ¿Viene un poco de la mano también con esto que estás planteando? Bueno, el concepto sandbox es genérico y se puede aplicar de forma general o de forma particular. Okay. En este caso, si es un sandbox que están planteando ellos, puede ser para IA, porque es el enfoque más fuerte que tiene el gobierno hoy día. Y el concepto que nosotros manejamos de sandbox es el mismo, solamente que enfocado en blockchain. Okay. Eso es la única diferencia. Pero que van a empezar a implementar en ese espacio. Claro, pero la Cámara Paraguaya Blockchain tiene su propio sandbox regulatorio en función a la 6822, donde se invitarán a los reguladores, a las empresas desarrolladoras de soluciones blockchain y a los interesados en desarrollar soluciones. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso, Ricardo? Por lo general es 6 meses a 1 año. Okay. Por eso es importante destacar que cuando hablamos de tiempo para implementar esto, se tiene que ejecutar los tiempos necesarios, no se pueden acelerar. Entonces, en este caso, nosotros en principio tenemos 6 meses como para la primera parte, y si se necesita más, porque Brasil, que también estuvo en sus ambos de Drex, le tomó 2 años, y ellos pensaban que con 1 año ya es suficiente. Entonces, pasaron con 2 años, y ahora inclusive detuvieron su proceso de sandbox, porque tienen que corregir algunas cosas. Entonces, ya se detuvo, el Drex no sale este año. De esas experiencias, me parece importante este diálogo para entender un poco cómo van a ir implementando a poco esta cuestión. De esas experiencias que mencionaste, el caso de Brasil, no sé si en otras partes están viendo también, ¿qué se aprende de ellos? O sea, ¿cómo podemos nosotros acelerar ciertos procesos entendiendo de esos ejemplos? Bueno, de Brasil podemos aprender muchísimo porque ellos están adelantados en el tema de tecnología y en el tema de blockchain, en el tema del sistema de pagos, todo eso están muy adelantados ellos. Ellos tienen PIX, que es el sistema de pago que ellos tienen, de pago rápido. Hablamos de que ya llegó a Paraguay, entre paréntesis también, me parece. Claro, ellos tienen una fase que se llama la fase 5, que es una internacionalización de su proyecto, y hablamos de 270 millones de transacciones en un día llegaron a tener. Wow. Y en ese caso está demostrado de que ese tipo de transacciones está bastante acelerada en Latinoamérica, y es lo que va a correr, ¿verdad? Entonces todos los países ahora están tratando de ver cómo emular eso. Pero ellos sí ya están tratando de mover. Ese sería como el sistema de pago transnacional que ellos están promoviendo. Pero cada uno puede ir creando eso, así que no va a haber drama en ese punto. Otros países, nosotros como Cámara estamos asesorando a 3 países a nivel latinoamericano, sudamericano, para el tema de su ley de blockchain. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene una tecnología de blockchain soberana que diseñamos acá en Paraguay y tiene una ley 6822 que está conectada. Entonces nosotros estamos exportando eso en el sentido de ayudarle a los otros países para que puedan tener esa ley parecida a la 6822, de tal forma que todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, incluyendo Brasil, podamos tener la misma red de blockchain. Eso nos va a permitir lo que se llama una interoperabilidad sin fricción. Entonces vamos a poder comprarnos y vendernos cosas con seguridad jurídica. Eso no existe a nivel mundial. Ni los europeos ni los norteamericanos tienen el modelo que estamos planteando nosotros. Okay. Así que de ese lado estamos trabajando. Tenemos 13 países de los 22 países latinoamericanos que están interesados en principio, y de esos 13, 3 ya están preparando sus leyes. Ellos son Ecuador, Bolivia y Perú. Cerrame la idea en torno también a las fases. Estamos entrando a la segunda fase. Eso se estaría estimando finales de este año, entonces el tiempo o mediados del próximo año. Claro, el sandbox va a correr hasta fin de año definitivamente. Sí. Porque me hablabas de 6 meses. Claro, 6 meses como mínimo y 1 año como máximo, en el caso nuestro, porque ya tenemos claro el panorama. Y en este caso, por ejemplo, la fase 2 podría terminar a fin de año y comienza la fase 3, que en realidad es una fase complementaria de la fase 2. Es decir, dentro de la fase 2, donde están todas las empresas desarrollando soluciones y está el regulador,
allí al final se va a sacar la lista de las soluciones blockchain aprobadas que hayan pasado la auditoría. Y entonces esas soluciones van a estar esperando para que en la fase 4, que puede ser a principio del primer trimestre del año que viene o a mediados del año que viene, se puede implementar ya las dos redes que van a necesitar Paraguay para poder operar en este ecosistema blockchain. Que una es Testnet, que es la red de pruebas que le va a reemplazar al Sandbox, y el otro se llama Mainnet, que es la red principal sobre la cual las soluciones van a correr ya con efecto jurídico. Okay. Entonces ese es un poquito que estamos mediados del año que viene. La relación de conversación con el órgano dependiente, en este caso que es la Corte Suprema, ¿cómo están? ¿Cómo están ellos viviendo un poco esta experiencia? La Corte, con respecto al tema de pagaré electrónico, ellos presentaron su propio diseño de solución en el Senado. Okay. Y nosotros estamos más trabajando con diputados. Okay. Entonces es una cuestión de ver cuál es la mejor opción que existe, pero la versión de la Cámara, la versión de la Corte es interesante analizar eso, porque ellos plantean de que el pagaré que tenés vos, que puede ser una persona individual como también puede ser una empresa, más por el lado de las empresas, tendrías que ir, cuando vas a meter eso en un juicio, tendrías que ir, meterlo y dejarlo en custodia para que ellos manejen el papel, el documento original, y a partir de ahí correr el juicio para cuando se resuelva el juicio, si es que ya está pagado, ese papel se le devuelva al dueño y todo eso. Pero es lo que la gente analiza. Si hay documentos que la Corte no puede manejar internamente, ¿cómo puedes darle un documento que tiene valores? Claro. Entonces, lo ideal es lo que nosotros proponemos. Nosotros proponemos que se digitalice. Al meter el juicio, el pagaré, vos digitalizás y en la digitalización ya le das un número y eso también le imprimís en el documento. Una idea, y planteo esto como una suerte de desconocimiento, pero vos que estás en el tema y como es una suerte de posibilidad de ahondar en el debate, Ricardo, el tema de las certificadoras como un mecanismo alternativo de mediación un poco también entre los dos modelos. ¿Cómo ves un poco eso? Porque en otros países existen empresas certificadoras que te generan justamente la validez de ciertos documentos. Bueno, pero eso ya está previsto en la ley 6822. Ok. Se llama PSDTE, Proveedores de Servicios de Documentos Transmisibles Electrónicos, porque el pagaré, así como otros instrumentos, son documentos transmisibles electrónicos, transmiten propiedad y transmiten valor. Sí. Entonces vos, en ese caso, por ejemplo, una acción que vos tengas en la bolsa de valores es una propiedad que vos lo tenés que transmitir a través del proveedor de certificado, que es la casa de bolsa. Correcto. Entonces yo le estoy vendiendo a otra persona mis acciones. Bueno, eso hay un tercero de confianza que, bueno, eso se llama PSDT, ya está previsto en la ley. Ya está previsto, entonces eso para sacar un poco de lado también me parece importante destacar porque también hay un nicho de posibilidades de nuevos negocios que se generen en torno a eso, ¿no? Ni te imaginas, Juan Pablo, el tema de bienes inmobiliarios. Justamente ahora tenemos un evento que me tengo que ir después. Sí. Y acá voy a comentar un escenario, lo que se usa mucho en España, que es un error, el diseño original de España es un error. Ok. En España vos tenés el dueño del terreno, el dueño de la constructora y el dueño de la tokenizadora en blockchain. Ellos tres hacen un consorcio, con lo cual, ¿qué dicen? El terreno lo vamos a usar para construir un edificio de 10 departamentos y la tokenizadora es la que va a tokenizar el departamento y lo va a fraccionar en 10.000 tokens de $1, por decirlo de una forma. Y él eso vende a cualquier persona en España, en Europa o en el resto del mundo, con la seguridad supuestamente basada en Internet, que es una seguridad tecnológica totalmente confirmada. Pero te falta la otra parte de la seguridad, que es la seguridad jurídica. En ese caso, ¿vos qué tenés? Vos le estás diciendo a las personas que te están comprando ese token fraccionado, le estás diciendo que él tiene un activo subyacente conectado a eso. Y eso es mentira. Mentira de toda mentira, como se dice. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque el registro público de España no le conoce a la tokenizadora, solamente le conoce al dueño del terreno, claro, y al dueño del edificio. Sí. Entonces, no le conoce a la tokenizadora y menos a los token holders. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un embargo, el registro público va a dar pie a ese embargo y se va a embargar el terreno o el edificio y todo lo que tiene el token holder con respecto a ese edificio se murió. Claro, hay una laguna jurídica ahí. En España, en Europa. Grande en ese concepto, pero hablamos siempre también de la dinámica en torno a lo que es el mundo jurídico, que es una ciencia que está en permanente evolución como tal. ¿Cómo estamos acá actualmente en materia de lo que es justamente las normativas? ¿Estamos bien en líneas generales? Sí, definitivamente estamos bien. Y acá quiero sacar algo a colación, que es el hecho de que nosotros en Paraguay tenemos la ley 6822, que lo que hizo fue permitir que todo el ecosistema papel pueda subir a un ecosistema digital.
sin más trámites que la 6822. Y en el medio de la 6822 te dice que para que un documento que hoy día vos lo tenés firmado de puño y letra, con una fecha a mano, vos lo puedas subir a digital a través de la firma digital que reemplaza la firma manual y el sello de tiempo electrónico que reemplaza. Eso prácticamente todo el mercado puede subir a digital sin tener que crear un modelo que es diferente. Ahí justamente estamos viendo que me gustaría que nos puedas explicar un poco más qué es esta gráfica, Ricardo. Bueno, acá está explicando cómo es Paraguay en su modelo. Nosotros tenemos un modelo que se llama ecosistema digital. Nosotros legislamos todo el ecosistema de tal forma que lo que está en papel suba a digital. Nosotros no elegimos o no marcamos ganadores, como sí marcan otro sistema. Hay una ley que se llama Ley de Activos Digitales que lo usa mucho la gente de El Salvador. Ellos se equivocaron en el modelo. ¿Por qué? Porque cuando vos marcás el ganador, es decir, ahora vamos a tokenizar bolsa de valores. ¿Y lo demás? No, lo demás no. Bolsa de valores nomás. Acá en Paraguay nosotros abrimos el mercado para todo el mundo. Todo el mundo puede desarrollar una solución basada en tecnología blockchain con seguridad jurídica, sin repudio. Y eso es lo más importante, porque cuando vos firmás un contrato electrónico con tu firma electrónica digital cualificada, no tiene repudio. Cuando vos firmás a mano, sí podés repudiar hasta que el perito te lo valida o te lo rechaza. Claro. Entonces, esa es la mejor. Nosotros tenemos la mejor ley de activos digitales del mundo. Correcto. Esto creo que es una... No sé si tenemos otras más, por favor, Josema, para poder ver esto también. Sí, esta está tenemos, ahí vemos también, esto es un poco la explicación de la resolución, ¿verdad? Sí. Nosotros en Paraguay, la 6822, a diferencia de otros países, nosotros nombramos a una autoridad de aplicación. Este caso es el Ministerio de Industria y Comercio a través de su división de firmas digitales y comercio electrónico. Entonces, la ventaja de tener una autoridad de aplicación dentro de una ley es que te permite evitar y te permite ser más dinámico, porque te permite evitar que cuando haya un cambio en el modelo de tecnología que estás legislando, tengas que irte al Congreso de nuevo. ¿Entendés? Bueno, entonces la autoridad de aplicación se encarga de reglamentar las tecnologías que hagan cumplir la ley que pidió el Congreso. Entonces el Congreso ya no tiene que entrar en la ecuación. Directamente. En este caso, este es el punto. La autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Industria y Comercio, después del 21, en el 23 recién da a entender el esquema de cómo se va a manejar los documentos transmisibles electrónicos y dice que tiene que haber blockchain. ¿Te das cuenta? Entonces, en la ley original 6822 dice de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas del documento electrónico y del documento transmisible electrónico. No habla de blockchain. Pero ¿quién tiene que tener blockchain? Documento transmisible electrónico. Y ahí está. Tenemos eso. Algo más, justamente estamos viendo estas láminas que nos trae Ricardo para entender un poco más a fondo la importancia. ¿Y esta triada de qué habla? Bueno, la triada de la blockchain, o también conocido como el triángulo positivo de la blockchain, es cuando vos tenés 3 puntos que se conectan y te suman. Nosotros por primera vez logramos a través de esta tecnología blockchain soberana tener una jurisdicción, tener una ley y tener una tecnología propia del país. Con esos 3, en ese triángulo, vos tenés lo que se conoce como una jurisdicción digital internacional. Nosotros vamos a ser una jurisdicción digital internacional 100% válido porque cualquier activo tokenizado que se compre en Paraguay por un ciudadano o por un extranjero tiene seguridad jurídica 100%, incuestionable, incontrovertible. Importante destacar eso porque definitivamente siempre hay muchos tabús y muchos estigmas con relación al tema de los negocios digitales y lo que la gente quiere es seguridad y por sobre todo al momento de existir algún conflicto que pueda estar apoyado por el sistema de justicia, ¿no? No, definitivamente, porque siempre decimos la seguridad jurídica es la parte final de los negocios, porque el negocio funciona bien y todos somos amigos, pero cuando hay un problema tenés que ir a litigar y cuando vas a litigar tenés que tener las reglas claras. Y eso es lo que no existe cuando vos operás en una tecnología que no está legislada. Ricardo, sí, justamente, y eso me parece importante volver al punto inicial que estábamos hablando sobre este tema de los pagarés y preparar el pagaré electrónico en blockchain soberana. Justamente explicaba, Ricardo, en esa última lámina la importancia de este tema y con seguridad jurídica sin repudio. ¿Esto cuándo vamos a ver? A tu criterio un poco y en tu deseo personal, ¿cuándo crees que esto va a realmente cobrar vida? Entiendo que está en el proceso, pero desde el momento de este inicio hasta la aplicación real, ¿cuánto tiempo crees que pasa? Nosotros estimamos que esto sí o sí entra el año que viene. Sí, o sea, el primer trimestre en el mejor de los casos y en el peor de los casos en el segundo trimestre, en el primer semestre. Porque no podemos salirnos del sandbox. El regulador tiene que estar, los reguladores tienen que estar y es un documento, es un instrumento que se usa en todas las líneas
del mercado paraguayo, por lo tanto tiene que estar. ¿Va a servir como ejemplo para futuras innovaciones esto? Definitivamente, es la base de todo lo que se viene, porque este es un instrumento de crédito, van a entrar otros instrumentos de crédito, pero también van a entrar otros instrumentos financieros y van a entrar todo tipo de negocio. Por eso es la ley que nosotros tenemos es la mejor ley del mundo. ¿Por qué? Porque permite que cualquier idea que vos puedas tener se pueda implementar, a diferencia de cuando está ya marcado un formato. ¿Podemos hablar incluso el día de mañana de contratos electrónicos y todo ya vinculado a esto con el sistema de justicia? De hecho, el contrato electrónico ya está vigente ahora, solamente que lo que falta es que se pueda litigar eso de forma que la Corte, ¿qué es lo que tenemos hoy día con la Corte? La Corte tiene una acordada para poder manejar el expediente electrónico, pero como ahora tenemos la ley 6822, eso genera documento electrónico directamente en el sector privado. Entonces la Corte tiene que ya aceptar los documentos electrónicos desde el sector privado sin tener que depender de su acordada. Okay. Entonces eso va a formar parte del sandbox. Ya. La Corte tiene que estar en el sandbox para poder ver cómo litigar. Entendemos que a veces los tiempos y los plazos y también las voluntades hacen una suerte de retroceso también a lo que es la tecnología. Vemos casos excepcionales como el caso de Martínez Simón, justamente el juez que ha hecho, y ahora es ministro de la Corte, que ha sido uno de los pioneros con su equipo de llevar adelante el tema de los expedientes electrónicos, ¿no? Definitivamente, ese fue un gran paso que se hizo en la Corte. De hecho, somos un ejemplo como Corte Suprema en el sentido de a nivel regional. Y esta ley 6822, donde ya podemos crear documentos por fuera de la Corte, hace que la Corte pueda tener una excelente oportunidad para integrar eso. Pero bueno, a veces son un órgano colectivo y a veces uno solo no hace la primavera, ¿no? Hay que sumar al resto para que también esto se pueda. Pero en el fondo también, y a mí que me toca estar en el ámbito jurídico de tanto en tanto y conozco un poco lo que es la dinámica, ha mejorado mucho la tecnologización, la tecnología en general al proceso de justicia. Es clave. Pero definitivamente en los tiempos también, Ricardo. O sea, hay todavía gente que se queja un poco del sistema, pero uno cuando va al Palacio, por lo menos yo que voy de tanto en tanto, veo que no hay tanta gente, que las cuestiones están un poco ahí más ordenadas. Sí, y el expediente electrónico funciona así, ¿verdad? Los abogados ya directamente de su oficina preparan el expediente, meten, ingresan, todo eso ya está de forma electrónica. Por lo tanto, el proceso se ganó mucho tiempo. Y ahora es simplemente ya hacer que desde el sector privado puedan entrar los documentos para litigarse. No puedo dejar de preguntarte porque en realidad estamos viviendo días bastante complicados en materia de lo que es esto de ciberataques, de la seguridad en materia digital, que hay que ver cómo se da. Y hablar un poco de estas alternativas. Siempre hay alguna persona que diga, vamos a cuidar un poco el proceso de seguridad a partir de esto, Ricardo. ¿Qué le dirías al que está escuchándonos y dice, sí, muy lindo lo que están diciendo, pero en contrapartida estamos viviendo ciberataques de forma permanente, ¿eh? Claro, nosotros cuando diseñamos la blockchain soberana de Paraguay, que se llama Legal Ledger, cuidamos muchísimo el tema de seguridad. De hecho, es una red única en el mundo en el modelo del diseño, porque nosotros diseñamos una red directamente para Paraguay que no se puede ver desde afuera. Es decir, nosotros agarramos y generamos un sistema de seguridad que evita que los hackers puedan ver la red. Y la red solamente se ve dentro de Paraguay. Entonces con eso nosotros ya aseguramos ese tipo de cosas, además de otros sistemas de seguridad que le hemos agregado. Y esto mismo es lo que se va a replicar en los otros países. Entonces todos los países van a tener el mismo nivel de seguridad, pero entre nosotros nos vamos a poder ver, porque sí o sí abrimos puertos para encontrarnos entre nosotros. Pero son puertos que no van a ver los hackers. Así que por ese lado, por lo menos el tema de blockchain va a ofrecer mucho nivel de seguridad. Te agradezco como siempre, un grato conversar contigo, momento, Ricardo, y bienvenido siempre a 5 días. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Don Ricardo, justamente hablando con nosotros, justamente sobre este tema, miembro de la Cámara Paraguaya de Blockchain, importante esto que estamos justamente destacando el día de hoy. Don Ricardo Prieto, siempre muy gentil su visita a 5 días. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.